Buenas, mi nombre es John Albert Arias y voy a explicar el diseño del amplificador diferencial. Para este se eligió pues que los dos transistores eran iguales y el beta era de 100. El voltaje base emisor es de 0.7 y el voltaje early de 100 voltios. Entonces, en el laboratorio nos dieron que el CMR era de 40 dB. Para empezar, calculando la ganancia en modo diferencial, se eligió una ganancia en modo común menor a 1 por un criterio, entonces la elegimos de 0.5. Realizando los cálculos y el despeje de esta ecuación, nos dio que la ganancia en modo diferencial era de 50. De la ecuación de la ganancia en modo diferencial, despejamos la resistencia de colector, pero como se desconoce la resistencia HY, entonces se procedió a realizar los cálculos mediante un análisis en la malla de entrada y llegamos a que ICQ era esta ecuación. De esta ecuación conocemos todo menos la resistencia de emisor, la cual elegimos de 20 kiloohmios. La reemplazamos en la ecuación y nos dio que el ICQ es de 282.5 microamperios. Ya este valor lo reemplazamos en esta ecuación y nos da que la resistencia HY es de 9.2 kiloohmios. Ya por esto ya se calculó la resistencia de colector y nos dio de 9.2 kiloohmios. Luego, para hallar el voltaje de colector emisor en el punto Q, se realizó el análisis de voltaje en la malla de salida, el cual quedó esta ecuación. Nosotros elegimos un voltaje de polarización de 12 voltios, entonces el voltaje colector emisor en el punto Q nos dio de 10.1 voltios. Ya con estos valores procedimos a diseñar nuestro circuito, nuestro amplificador diferencial, y con el simulador pues corroboramos todos los valores que nos dio. Ahora en la simulación corroboramos los valores. La corriente ICQ es de 280 microamperios, muy aproximada. El voltaje de colector emisor es de 10 voltios, también muy aproximado. Entonces vamos a mirar la ganancia en modo diferencial. Entonces miramos y nos da que las dos señales están totalmente en fase y son de 448 milivoltios. Por lo tanto, la ganancia en modo diferencial es muy aproximada a la que calculamos. Por cuestiones de la simulación y valores internos de los transistores, pues varía un poco. Ahora, para calcular la ganancia en modo común, apagamos una fuente y la segunda la ponemos a un voltaje menor al voltaje térmico. Como estamos en pico a pico sería 20 milivoltios. Entonces verificamos. Las señales nos dan en desfase y son de 1.03 voltios sobre los 20 milivoltios. Nos da que la ganancia es de 51.5. La calculada fue de 50. La ganancia fue muy aproximada, entonces
Con esto pudimos corroborar todos los datos y nos quedó bien el diseño del amplificador diferencial. Como mi compañero John les explicó anteriormente el diseño del amplificador diferencial, entonces lo que haremos ahora será reemplazar esta resistencia en el emisor por 4 tipos de fuentes de corriente constante que garantizarán o aportarán al circuito de modo diferencial la corriente de emisor, ¿sí? Entonces, dos criterios que debemos tener en cuenta es el primero, que en modo común la señal se va a atenuar, ¿sí? Y en modo diferencial la señal se va a amplificar, pues va a ser la diferencia en las señales de entrada. Por tanto, vamos a verificar pues, las ganancias que están aportando cada una y se pretende, o el reto en general, es que esa ganancia diferencial se mantenga pues alrededor del valor que encontramos en los cálculos, ¿no? Recordemos que la ganancia muy diferencial para este circuito fue de 50. Entonces, pues esperamos que la ganancia en estas otras fuentes sea aproximado a ese valor. Entonces, arrancamos con la fuente básica modificada. Acá tenemos la fuente básica modificada. Este fue el valor de resistencia que encontramos. Entonces, para una relación en modo común, para encontrar la ganancia en modo común es necesario asumir las dos fuentes de igual valor. Usamos el osciloscopio, que parece realista. Corremos al abrir el osciloscopio. Nos damos cuenta, aquí lo tengo en esto. Aproximadamente esta es nuestra señal, ¿sí? Entonces, hay un comportamiento acá particular. Y es que las señales se encuentran en fase, ¿no? Acá se encuentran en fase, por tanto pues esa es una característica del modo común. Entonces ahí podemos observar un poco. Y ya entonces para medir se puede observar, para medir pues el voltaje que está teniendo esta señal, pues miramos acá que 74.2 más o menos, 0.8. Ahora, para verificar ese voltaje dividido el voltaje de entrada a 1 voltio, pues nos va a quedar 74.8 milis. Para verificar el diferencial, entonces apagamos una fuente y la otra fuente la escogemos un valor menor o igual al voltaje umbral. En este caso el voltaje umbral sería pues el voltaje térmico, ¿no? Amplificador. Entonces acá le voy a poner 10 voltios pico para que me arroje una señal de salida de 20 voltios, 20 milivoltios pico a pico. Me esté tomando acá en la salida. Entonces corremos y nos damos cuenta acá que hay un desfase, ¿no? Entonces la amarilla corresponde a la parte izquierda y la azul a la parte derecha. Entonces se tiene un pequeño desfase debido a que una de las fuentes está apagada, ¿sí? Entonces genera un retraso con respecto a la otra. Es un desfase de 180 grados y por lo tanto podemos calcular acá el voltaje pico de 118. 118 lo dividimos, 18 voltios lo dividimos entre 20 milivoltios y eso nos arroja esto nos arroja una ganancia de 59, ¿sí? Entonces pues nuestra ganancia diferencial debería estar alrededor de los 50. Un dato interesante acá a analizar es que
esa corriente que fluye acá en el emisor del amplificador debería ser igual con la corriente que fluye a través de la resistencia. Entonces, por cuestiones del voltaje de Early que tienen los transistores, se pueden presentar variaciones, pero entonces acá analizamos pues que debería ser esta corriente aproximadamente. Entonces, debido a esas variaciones, pues también nos varía la ganancia. De esta manera, entonces tendremos una relación en rechazo común de aproximadamente, ya les muestro acá en el informe. Entonces, bueno, avanzamos a la siguiente casco, siguiente fuente. Para esta fuente, pues tenemos, bueno, antes de arrancar ahí, tenemos acá la básica modificada, entonces una relación de rechazo, un modo común de 57.89 decibeles, ¿no? Ganancia que teníamos acá. Eso para la fuente de casco, entonces pues pero los mismos criterios se mantienen, la resistencia se mantiene igual, las corrientes de igual manera se deben mantener. Y pues nada, vamos a calcular de igual forma la ganancia diferencial para ver si estamos garantizando esa corriente constante que requiere el emisor para esa ganancia diferencial. Entonces en modo común tenemos que son 800 microvoltios. Entonces pues acá no se logra ver muy bien el, el desfase o la fase de la señal. Sin embargo, pues es de saber que en modo común deben de estar en fase las señales. O sea, acá se nos distorsiona un poquito. Listo. Entonces, para modo diferencial, apagamos una fuente. Mismo voltaje umbral menor. La simulación tenemos que se encuentra en desfase, ¿no? La señal de la fuente apagada respecto a la encendida. Entonces, pues el desfase característico de del modo diferencial, y tenemos un voltaje pico de 982 milivoltios entre 20 milis. Entonces, hemos reflejado acá que tenemos una ganancia modo diferencial de 49.1. Recordemos que lo ideal era 50, ¿no? Diseñamos para 50, entonces tenemos un valor bien aproximado. Ya la relación de rechazo en modo común, pues tenemos 95,74 dB, vemos que mejoró un poquito. Entonces pues ahí vamos bien, tenemos todos los criterios muy cercanos a los que rayamos. Entonces pasamos a analizar la otra correspondiente a la fuente de Wilson. Entonces la fuente de Wilson también es característica con las otras tres que tienen solo una resistencia. Por tanto pues presenta el mismo cálculo. Entonces acá pues de igual manera nos interesa conocer la ganancia. Entonces miramos que nos está dando muy aproximados los datos con los que tenemos en el informe. Y de igual manera acá, como son señales muy pequeñas que se atenúan, pues es un poquito complicado como mostrar una buena calidad de imagen acá en el simulador. Por tanto, pues notamos que están en fase y anotamos, ¿no? 1.21 milivoltios de salida acá, la primera sección. Para el modo diferencial, entonces lo mismo, apagamos esta fuente.
Y el simular, entonces no, miramos que veamos un poquito esto. Bueno, ahí se logra ver aproximadamente un desfase en las señales. Se logra ver el desfase y tenemos a la salida 1.03 voltios que van a ser divididos entre 20 milivoltios pico a pico. De esta manera, pues encontramos acá la relación, ¿no? En modo común, en modo diferencial, y tenemos acá una ganancia pues también muy aproximada a lo solicitado y una relación en rechazo común de 92 también muy buena, ¿no? Finalmente pues tenemos la fuente Wheeler. Entonces esta característica es que esta ya aumenta una resistencia más. Por lo tanto pues el análisis cambia un poquito porque se debe iniciar pues a partir de los voltajes base colector para poder analizar el comportamiento de las corrientes en el transistor y así poder despejar la resistencia R2. Entonces, pues pasamos a verificar también, de igual manera, acá propusimos una corriente para poder despejar R1 y a partir de eso, pues pudimos despejar R2. Pues está manteniendo el criterio, solicitamos 10 miliamperios, las corrientes pues están dando aproximadas a las que deberían ser y el voltaje de operación del transistor pues sí está bien aproximado. Acá tenemos la ganancia en modo común, de igual manera son señales muy pequeñas, entonces van a atenuar. Tenemos 18.3 milivoltios en la salida y para el modo diferencial entonces apagamos una fuente, un voltaje umbral menor, corremos y notamos nuevamente el desfase que hay entre las señales, ¿no? Entonces acá podemos ver el desfase y que nos entrega la salida 1.02 voltios. Por lo tanto, al tener esta relación, vamos a ver que el modo diferencial va a ser también como la anterior, nos dio 51.5 más o menos. Entonces ya se mantiene en el rango de solicitado. Y la relación en rechazo común sí es un poco diferente. Por lo tanto, como dijimos acá, probablemente la fuente con mejor desempeño corresponde a la fuente casco, ya que tuvo el mejor CMRR y los parámetros simulados del amplificador fueron muy aproximados a los calculados. ¿Sí? Entonces, por eso decidimos que este es como si nos pusieran a elegir una señal o para crear un amplificador diferencial, entonces sería como este modelo, por los criterios que nos arrojó en comparación a los calculados. Entonces eso es todo, compañeros.